Listo, jóvenes. Estamos en la semana del 12 al 16 de octubre del 2020. Práctica de gases, desarrollo del libro. Ya lo hice algunos, jóvenes. Entonces me faltan solamente algunos ejercicios, ¿no? Estoy en la 7. El enunciado nos dice lo siguiente: se tiene volúmenes iguales de 4 gases en las mismas condiciones de presión y temperatura, sabiendo que sus pesos son 5 gramos de nitrógeno, peso molecular 28, 3 gramos de oxígeno, ya ustedes saben que el oxígeno molecular, su peso molecular es 32, y 7 gramos de hidrógeno, que su peso molecular es 2, y 1 gramo de helio. Entonces tenemos una gran cantidad de gases, jóvenes. Acá te dice las respuestas. Entonces voy a desarrollar. Tenemos, dice, 5 gramos de nitrógeno. Aquí te está diciendo, jóvenes. Ya ahorita te voy a indicar eso. 5 gramos de nitrógeno. Aquí está. Esos 5 gramos de nitrógeno, jóvenes, nos está diciendo lo siguiente, ve. El nitrógeno tiene mayor número de moléculas, el oxígeno tiene mayor número de moléculas, o sea, nos está hablando de cantidad de moléculas. Observen este 5 gramos de nitrógeno. ¿Cómo lo voy a convertir a moléculas, jóvenes? Mira, ve. En unidades químicas has hecho lo siguiente. El mol de cualquier sustancia es igual a su peso atómico o peso molecular expresado en gramos. Si te han dado el peso molecular del nitrógeno, que es 28, un mol, entonces 28 gramos. Te está diciendo que un mol pesa 28 gramos, jóvenes. ¿Ya? Estas dos cantidades, un mol de nitrógeno con 28 gramos de nitrógeno, son iguales, son equivalentes. Entonces no estás alterando nada aquí. Esto solamente es un artificio para llevarlo hasta el número de moléculas, jóvenes. ¿Ya? El siguiente. Aquí de antemano ya se va gramos de nitrógeno con gramos de nitrógeno, ¿ve? Lo simplificas. Te quedó mol de nitrógeno. Ahora dices, mira, ve, un mol de nitrógeno, ¿cuántas moléculas tiene? Tiene el número de Avogadro, no te olvides. Y el número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces aquí también, miren, con un mol se va y te quedó la cantidad de moléculas. En este caso te quedó multiplicando y dividiendo entre 28, te queda 0,18 número de Avogadro de moléculas. Ahora, si tú quieres, este 0,18 lo multiplicas por 6,022 por 10 a la 23. Entonces, para abreviar, lo he puesto solamente Na. Me va a facilitar para comparar, jóvenes. ¿Ya? El segundo que me da es el oxígeno. El oxígeno me da 3 gramos de oxígeno y me da su peso molecular, que es 32. A partir de eso yo digo lo siguiente, ve. Un mol de oxígeno molecular, ¿cuánto pesa? Pesa 32 gramos. ¿Por qué? Porque es su peso molecular expresado en gramos, similar al anterior. Ahora dicen también, ¿no? Que un mol, ¿ve? Un mol tiene o contiene un Na de moléculas de oxígeno. Ese Na es el número de Avogadro. Es el 6,022 por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro, jóvenes. Y aquí te sale 0,09 Na moléculas de oxígeno. Y así lo vas haciendo para cada uno de los elementos. Tiene 7 gramos de oxígeno, de hidrógeno. Entonces dice, ¿no? Un mol de hidrógeno, ¿cuánto pesa? Su peso molecular. Hidrógeno, peso atómico es 1. Como hay 2, es 2, pues jóvenes, 2 gramos. ¿Ya? Entonces simplifica, gramos con gramos, te quedó mol. Ahora de mol, haces la otra, jóvenes. Dice, un mol de hidrógeno es igual o es equivalente a un número de Avogadro de moléculas de hidrógeno. Y te sale 3,5 número de Avogadro de moléculas de hidrógeno. El siguiente, que viene a ser el helio. Ya creo que este es el último, el helio. El helio, no te olvides que es un átomo. Peso atómico es 4. Entonces, un mol de hidrógeno será su peso atómico expresado en gramos de helio. Ahí te estoy indicando, jóvenes. Aquí también dices un mol es un Na. Si tú te has dado cuenta, esta tercera, mira, relación, son iguales, ve. Son iguales. ¿Ya? No te olvides entonces que un mol de cualquier sustancia va a contener un Na, o sea, el número de Avogadro de unidades.
Y aquí te sale 0,25 Na. Ahora, a partir de esto, jóvenes, vamos a contestar recién las preguntas. ¿El nitrógeno tiene mayor número de moléculas? Veamos el nitrógeno, jóvenes. ¿Dónde está el nitrógeno? Acá está. 0,18 Na. ¿No? El mayor es el de hidrógeno, jóvenes. 3,5 Na. Por lo tanto, la primera afirmación es falsa. La B. ¿El oxígeno tiene mayor número de moléculas? Vámonos al oxígeno, tampoco. Falso, jóvenes. ¿El hidrógeno tiene mayor número de moléculas? Ahora sí, esto sí es verdadero, joven. Tiene 3,5 Na. El hidrógeno, no, aquí dice tiene menor número de moléculas. Falso, tiene mayor número de moléculas, jóvenes. Tiene mayor, tiene el 3,5. ¿Ya? El hidrógeno tiene mayor número de moléculas. Eso sí es verdadero. Aquí está, ve. Tiene mayor número, tiene 3,5 Na. Los 4 gases tienen el mismo número de moléculas. Falso, jóvenes. ¿Ya? Entonces, de esta manera, mediante este procedimiento, jóvenes, ustedes pueden convertir, mira, de gramos lo pueden llevar hasta el número de moléculas. De gramos pueden llevar al número de moles. De gramos pueden llevar, no sé, hasta otro equivalente que te puedan pedir. ¿Ya? Entonces, aquí en la práctica lo vamos a hacer otras conversiones, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ahí tiene la 7, la 8. Un recipiente hermético contiene 3,5 o 35% y 65% en masa de gases, cuyas masas moleculares son 28 y 32, respectivamente. ¿Cuál es la masa molecular promedio de la mezcla? Te dice, jóvenes. ¿Ya? Entonces, miren, ahí están las alternativas. Solución. Acá te explico, jóvenes. Tenemos un recipiente que tiene el 35% y su peso molecular es 28. Si acá 28, jóvenes, se trata del nitrógeno, porque el nitrógeno, peso atómico, tiene 14, pero como gas, como molécula, multiplicas por 2. Ahí te ve, es el nitrógeno. Aquí está, nitrógeno 2, cada nitrógeno, su peso atómico es 14. 14 por 2 es 28, jóvenes, ahí está. Y 32 UMA te dice. El otro debe ser, jóvenes, oxígeno, porque el oxígeno también su peso atómico es 16. 16 por 2 es 32, respectivamente. Entonces ahí tienes el nitrógeno en un recipiente gas, el oxígeno en otro recipiente también como gas, ahí está, jóvenes, y dice, esto lo contiene herméticamente, dice, un solo recipiente. Estos dos lo trasladamos aquí, lo trasladamos a un solo recipiente para que concuerde con el enunciado, ¿no? Aquí están ya los dos gases, jóvenes. Tienes el nitrógeno y el oxígeno en un solo recipiente. Masa del nitrógeno, no te olvides, 28, masa del oxígeno, 32. Eso te ha dicho. Pero te ha dado un porcentaje de cada uno de ellos, jóvenes. Ahí está, miren, nitrógeno más oxígeno está aquí mezclado ya. ¿Ya? Entonces, el primero, el nitrógeno, tienes 35% y 65% tienes del oxígeno, ¿ya? Y obviamente, cuando ya está mezclado, jóvenes, el contenido de la sustancia será 100%. ¿Entendido? Pero ¿qué es lo que me pide? Me pide cuál es la masa molecular promedio de la mezcla, jóvenes. Promedio de la mezcla, ¿ya? Listo. Esa es la masa, jóvenes, de la mezcla. 100 gramos. ¿Por qué? Porque estoy tomando una muestra. Solamente es una muestra y yo me adecuo a esa muestra. Me facilito el problema, jóvenes, ¿ya? Y le voy a dar la cantidad de 100 gramos. Listo. Ahora hago lo siguiente. Como me están pidiendo cuál es la masa molecular promedio de la mezcla, hago lo siguiente. La masa del nitrógeno, si yo tengo 100 gramos de la mezcla, el 35% se vuelve pues 35 gramos de nitrógeno. Y a la vez también tendrás 65 gramos de oxígeno, jóvenes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se halla el peso molecular promedio de una mezcla? Aquí está, jóvenes. ¿Ya? El promedio de una mezcla, o sea, el peso molecular de una mezcla, es igual, jóvenes, a Fm, que viene a ser su fracción molar, esto es fracción molar del nitrógeno, multiplicado por su peso molecular,
más la fracción molar del oxígeno multiplicado por su peso molecular del oxígeno, jóvenes. ¿Ya? De esa manera, utilizando esta fórmula, tú puedes calcular lo que te pide acá, la masa molecular promedio de la mezcla. Entonces, ¿qué cosa necesito? Yo ya tengo los pesos moleculares de cada uno, ¿no? Está indicándome aquí, ya tengo como dato. Lo que me falta hallar es la fracción molar. ¿Y cómo se halla la fracción molar? Eso lo hicimos también en clases anteriores. La fracción molar, jóvenes, viene a ser el número de moles del elemento que quieres hallar entre la suma de los números de moles totales. Ya, por ejemplo, yo quiero el número de moles primero del nitrógeno. Pongo acá el nitrógeno dividido entre la suma del número de moles de los componentes de la mezcla. En este caso, nitrógeno más oxígeno. Aquí está, ¿ve? Con esta fórmula también halla, joven, el número de moles o la fracción molar. Pero para hallar esta fracción molar, ¿qué cosa me falta? Me falta hallar el número de moles de cada una de las sustancias. Pero puedo hallarlo, jóvenes. Miren, número de moles, dice. ¿Cómo se halla el número de moles? Aquí está, ve. Entre la masa dividido entre el peso molecular. Ya, te voy a dar también la fórmula, jóvenes. Aquí está, ve. Número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. A partir de eso, hallamos, primero para el nitrógeno. El nitrógeno tiene de masa 35, aquí está, masa 35, peso molecular 28, pero tú lo vas a expresar en 28 gramos por mol, ¿ya? Eso se llama masa molar, se llama eso, jóvenes. Por cada mol hay 28 gramos, jóvenes. Eso lo hemos visto en el ejercicio anterior inclusive, ¿ya? Y esto te sale el valor de 1,25 moles. Mol o moles, como tú quieres expresarlo. Número de moles de oxígeno será pues 65, su masa, aquí está, 65 gramos, dividido entre su peso molecular, que es 32 gramos por mol. Masa molar, jóvenes. Entonces también dividido eso, te sale 2,03 moles. Listo. Ya hallaste el número de moles de cada uno de ellos. Ya puedes hallar la fracción molar también de cada uno de ellos, jóvenes. Entonces miren arriba. Ahí tienes, miren aquí, voy a hallar primero la fracción molar del nitrógeno. ¿Qué te dice? Número de moles de nitrógeno. Aquí está el número de moles de nitrógeno. 1,25 mol. Ahí está, jóvenes. Entre la suma de los componentes de la mezcla. En este caso, nitrógeno y oxígeno. Sumas estos dos nada más, jóvenes. 1,25 mol más 2,03 mol. ¿Ya? Y operas eso, te va a salir esta cantidad. Bueno, acá tienes en el numerador 1,25 y en el denominador tienes 3,28. Se va a simplificar y te va a salir un número abstracto, jóvenes. ¿Ya? 0,38. Ya tienes la fracción molar del nitrógeno. También haces lo mismo para el oxígeno. Ahora ya colocas, ¿qué cosa? El número de moles en el numerador del oxígeno. O sea, 2,03. Ahí está, jóvenes. Y en el denominador colocas la suma de los componentes de la mezcla. En este caso, nitrógeno y oxígeno, ¿ya? La totalidad. Y también operando te sale esa cantidad, dividiéndolo, te sale 0,62. Listo, ya tienes. Ahora recién reemplazamos en nuestra fórmula, jóvenes. Entonces aquí nos están pidiendo el peso molecular promedio de la fórmula. Miren, peso molecular de la mezcla será pues fracción molar del nitrógeno. Primero del nitrógeno. Fracción molar del nitrógeno. Acá tiene 0,38, ahí está. 0,38 por su peso molecular. Peso molecular 28 nada más le colocas. ¿Ya? Como estamos trabajando como peso molecular debe estar expresado al final en UMA, ¿no? Más la fracción molar del oxígeno. La fracción molar aquí está, jóvenes, en el recuadro. 0,62 por 32. Multiplicas y sumas, ya pues ahí lo multiplicaste y lo sumaste, joven. Te queda 30,48. 30,48 ya es esta, pues, jóvenes, ¿ya? Aquí va a variar a veces nuestro resultado, jóvenes. A veces acá trabaja con décimas, yo estoy dando mis resultados con centésimas, dependiendo cuántos decimales has tomado, jóvenes. Inclusive la respuesta también depende de eso, ¿ya? Pero va a haber una ligera variación nada más. Ahí tienes entonces el ejercicio número 8. ¿Ya? La respuesta es 30,4, jóvenes.
¿ya? Y eso puedes expresarlo en UMA si te pide el peso molecular. 9. El diagrama presión versus temperatura, presión versus temperatura, muestra los procesos de un gas ideal. Determine la temperatura 4 en grados Celsius, dice. Si la temperatura 2 es 300 Kelvin. Bueno, ahí están los resultados. Y esta es nuestra gráfica, jóvenes. ¿Ya? Ahí está nuestra gráfica que nos están planteando en este problema. Solución. Mira, ve. Primero, jóvenes, tú tienes que ser observador y mirar este gráfico. Como también en el enunciado te dice presión versus temperatura, ahí está. Es un proceso, ¿qué cosa no estás viendo acá? Acá no estás viendo el volumen, a ver, un ratito. Presión versus volumen debe ser acá, jóvenes, según el gráfico, porque el volumen está aquí presente y también está la presión. Esta figura, cuando tú ves acá una curva, parecida a una parábola, es isotérmica. ¿Ya? Aquí la temperatura tiene que ser constante, jóvenes. Miren, esto es constante y esta es otra temperatura constante, jóvenes. En toda la curva, la temperatura es esta, 300 Kelvin. En cambio, en la otra no conocemos, ¿no? Por eso justamente nos están pidiendo la temperatura, jóvenes. Determine la temperatura en 4 T. O sea, aquí, en este punto, vas a determinar la temperatura. Si la temperatura en 2 te dice, si la temperatura en 2, o sea, en este punto es 300. Si en este punto es 300, entonces en toda la curva, en 1 que está aquí, es 300 Kelvin, jóvenes. Lo que no sabemos es en esta curva. Entonces tenemos que hallar esa temperatura. ¿Cómo lo vamos a hallar? Con las ecuaciones o con los procesos que hemos estudiado. Observa, aquí en 2 no conocemos la temperatura, jóvenes. Todavía no conocemos, ¿ya? Entonces, ahí está la temperatura 2, te estoy indicando aquí. Toda esta curva, jóvenes, toda esta curva, ¿ya? Ahí está, constante está la temperatura. Entonces, de aquí puedes observar lo siguiente, ¿ve? Te estoy indicando para que te des cuenta, ¿ve? La temperatura 1, acá está temperatura 1, acá en el punto 1, es igual a la temperatura en 4, ¿ve? Ahí está, la temperatura 4. Y esta a la vez es igual a la temperatura en toda la curva 2, pues. En toda la curva 2 es igual, ¿ve? Eso es lo que te está diciendo esto, jóvenes, lo que he colocado aquí. ¿Ya? Entonces, mira, para eso utilizo la ecuación general de los gases, el pavotón. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la temperatura en 2. La temperatura en 1, bueno, ya conozco, pues, jóvenes. Ya, mire. Quiero hallar la temperatura en 1. Aquí, en este punto, quiero hallar, jóvenes. ¿Ya? Estoy comparándolo con estos, jóvenes. Con este otro punto, que es el 2. ¿Ya? Entonces, mire, despejo temperatura 1. Despejo la temperatura 1, jóvenes, de esta ecuación. Y me sale esto. Luego, voy a reemplazar sus valores. Observa aquí. Presión 1, dice, ¿ah? Presión 1, en 1. ¿Cuál es la presión en 1? La presión en 1, mira, proyéctate hacia la presión, tienes 20, ¿ve? Y ese es el valor que está aquí, ¿ve? 20. Luego te dice volumen 1. Te proyectas también al volumen, este es el volumen en 1, también es 20. Aquí tienes el volumen 20. Temperatura en 2. ¿Ya? Ahora, la temperatura en 2, este es el punto 2. ¿Cuánto es? La temperatura en 2 ya te ha dado, pues, jóvenes. 300 te dice, ¿ve? Esta curva es 300. Y te dice acá, ¿ve? Y te dice acá 300, ¿ve? ¿Te das cuenta? Y eso lo colocas aquí, 300. Luego, presión 2 te dice, en 2. ¿Cuál es la presión en 2? Nuevamente te proyectas, joven. Mira, ¿ve? Proyectate desde este punto hacia 20. Ahí está la presión, este es el eje de las presiones, 20. Aquí está presión 20. ¿Y cuál es el volumen en 2? En volumen en 2 está en 10. Eso lo has colocado aquí, joven. Entonces, de esa manera, tú vas a hallar ya la temperatura en 1, pues. ¿Ya? En 1 hallas, joven. Me simplificas, operas, ahí está, te sale 600 Kelvin. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso, jóvenes? Que en esta curva, la temperatura es 600 Kelvin. Yo te dije anteriormente, primero vas a ver tu primera condición, tu segunda condición, ¿no? Condición inicial o condición final.
En este caso he puesto, esta es mi condición inicial en el punto número 1 y mi condición final es en el punto 2. O simplemente estoy haciendo las comparaciones bajo estas dos condiciones, jóvenes. Cuando hablo condiciones, estoy diciendo que este está a una presión determinada, a un volumen determinado y a una temperatura determinada. Y el otro también está a su respectiva presión, volumen y temperatura. Hago las comparaciones. Cuando hay por eso dos condiciones distintas, se utiliza la ecuación general de los gases, ¿ya? Llamado pavotón. Listo, jóvenes, desarrollado el ejercicio. Entonces me sale, muestra el proceso, determine la temperatura en 4, me dice, jóvenes. Ojo, la temperatura en 4 me está pidiendo. ¿Ya? Y la temperatura en 4, ¿cuánto será? La misma, pues, que 1. Te he dicho que toda esta curva tiene la misma temperatura, jóvenes. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos llevarlo a grados Kelvin, o sea, si me dan la temperatura en Celsius y quiero llevarlo a Kelvin, utilice esta relación. Utilice esta relación. Al Celsius simplemente le sumas 273, ¿ya? Para otros ejercicios, jóvenes. Ya, aquí la respuesta, jóvenes, nos pide en grados Celsius, ¿sí o no? ¿Ve? Mira, en grados Celsius nos está pidiendo aquí. Entonces, si yo tengo 600, de esta relación, simplemente lo voy a despejar grados Celsius y voy a tener Kelvin menos 273. ¿El Kelvin cuánto es? 600, ahí está, 600 menos 273 me sale 327, jóvenes. 327 grados Celsius, ¿ya? Es algo sencillo, jóvenes, no es difícil. El 10. ¿Qué peso en gramos de oxígeno debemos agregar a un recipiente hermético que contiene 10 mol gramos de hidrógeno para que su presión se duplique y su temperatura se incremente en 50 grados Celsius? Su temperatura inicial fue de 27 grados Celsius. Listo, jóvenes. Ahí está, solución. ¿Qué peso en gramos de oxígeno debemos agregar a un recipiente hermético que contiene, dice, hidrógeno? Miren, primero, yo solamente tenía hidrógeno, jóvenes. ¿Cuánto de hidrógeno tenía? 10 moles gramos, ¿ya? Tenía 10 moles gramos. En el otro recipiente, miren, para explicarles, jóvenes, tengo el oxígeno, ¿ya? Que de esto no conozco, pues, no sé qué cantidad voy a echar, jóvenes, ¿ya? Voy a agregar al primer recipiente, ¿ve? Voy a agregarlo al primer recipiente. ¿Ya? Entonces ahí me da otras condiciones. Aquí tengo ya la mezcla de los dos, ya lo he unido, aquí tengo la mezcla de los dos, jóvenes. ¿Ya? En la primera, como dato me han dado que tengo 10 mol gramos de hidrógeno. Aquí está 10 mol gramos de hidrógeno. Número de moles, 10 moles. ¿Por qué 10 moles, jóvenes? Ya, no te olvides esta relación también, el de unidades químicas de masa. Un mol es equivalente a un mol gramo. Entonces, si tú tienes 10 mol gramos, de 10 mol gramos también tienes 10 moles, jóvenes, ¿ya? 10 moles. De ahí lo has llevado. Presión del hidrógeno. ¿Cuánto de hidrógeno me dan? Para que su presión se duplique, dice, ¿no? O sea, ya cuando lo has agregado, su presión se ha duplicado. Al inicio no conocemos la presión, lo pongo P nada más. Coloco P, no conozco la presión final todavía, jóvenes. Y también me dice, y su temperatura se duplique, dice, ¿no? Si su temperatura inicial fue 27, me dice, jóvenes. Ahí está, 27 grados Celsius, y se va a incrementar en 50 grados, dice, en 50 grados Celsius en la segunda, jóvenes. Ya voy a colocar todos los datos para darnos cuenta, jóvenes. Ya, ahí está. Primero, en mi primer recipiente, jóvenes, tenía una presión P. Pero en mi segundo recipiente, o sea, en el recipiente que contiene la totalidad de los gases, presión total, dice acá, se duplica, dice, jóvenes. Su presión se duplica. Y su temperatura se incrementa en 50 grados Celsius, te dice. Si acá tenía 27 grados Celsius, acá se incrementa, o sea, se suma, pues, joven, 50 grados Celsius. ¿Ya? Sumado, o sea, 77 grados Celsius. Su volumen es el mismo, jóvenes. Miren, este volumen, ¿por qué? Porque lo has agregado.
al volumen del hidrógeno lo has agregado el oxígeno y está ocupando el mismo volumen, que es esta, jóvenes. Por eso el volumen inicial del hidrógeno es B, V, y el volumen total también es B, V. Esto, jóvenes, es constante entonces el volumen. ¿Ya? Tengo estas condiciones, la condición inicial y tengo la condición final. ¿Qué cosa ha pasado acá, jóvenes? Solamente, miren, el oxígeno, que no sé, jóvenes, que tengo que calcular su masa o peso en gramos, no conozco el número de moles, no me han dado. Entonces yo coloco X. Entonces el número de moles totales será 10 más X, pues, jóvenes. ¿Ya? Este es el número de moles totales. Y estas son las condiciones de presión, temperatura y volumen. Acá una aclaración, jóvenes. Cuando tú tienes la temperatura en Celsius, los cálculos no lo vas a realizar con Celsius. Transfórmalo a Kelvin. Una vez transformado a Kelvin, recién haga los cálculos, las operaciones, realízalo con esta temperatura absoluta, que es el Kelvin. ¿Ya? Aquí en la inicial, por ejemplo, tenemos 27 grados Celsius, también será 300 Kelvin, jóvenes. Se trabaja con Kelvin. ¿Ya? Entonces ahí, jóvenes, tienen condición inicial, solamente el hidrógeno, con estas condiciones que hemos sacado de aquí, jóvenes, de los datos. Y la segunda condición es esta ya, cuando se ha introducido el oxígeno y tiene estas condiciones, jóvenes. ¿Ve? Primera condición y segunda condición. Ya apuesto que ustedes ya han adivinado qué fórmula voy a utilizar. Observen un rato aquí, jóvenes, en la primera, ¿ya? En la primera no tengo, jóvenes, la masa. Ojo, eso me está faltando. Mira, tengo presión, temperatura, volumen. Mira, esta es la ecuación universal de los gases, ¿no? Pavo, ratón. Voy a hallar, a partir de esta, jóvenes, voy a hallar esta constante, ¿ve? ¿Qué cosa es esta constante, jóvenes? PV sobre R. Ya, este va a ser, mira, mi primera condición. Ya, estoy sacando, a partir del pavo ratón, estoy despejando prácticamente la presión, el volumen, y R es la constante universal de los gases. ¿Ya? Y eso tiene un valor, ¿no? De 10 por 300. ¿Quién es 10? Es el número de moles. La temperatura es 300. Te vuelvo a repetir, ¿de dónde sacó 300? De aquí. 27 grados Celsius le he sumado 273 para convertirlo a Kelvin. De ahí he sacado 300, jóvenes. Entonces acá me va a salir 3000. Y bueno, esta es mi relación número 1. De la segunda, jóvenes, también voy a aplicar el pavo ratón. ¿Ya? Miren. También voy a despejar aquí PBR. Miren, ahí está. Presión, volumen y R, jóvenes. ¿Ya? Estoy despejando y tengo el número de moles de esta segunda condición. Este es el número de moles, ¿ve? Este es el número de moles. 10 más X. Y la temperatura, 77 era, jóvenes. ¿Ya? 77. Le sumas 273, te va a salir 350. Aquí está, jóvenes. 350. ¿Ya? Y dividido entre 2. Esta va a ser nuestra segunda relación. Y observa la primera relación con la segunda relación, jóvenes. ¿Ya? Están bajo las mismas condiciones ahora. Y entonces tú lo puedes igualar. Lo igualas. Igualando 1 y 2, tienes entonces 10 por 300 es igual al producto de 10 más X con 350, jóvenes, dividido entre 2. Y aquí ya tú tienes una ecuación de primer grado, pues ya puedes hallar X, el valor de X, ¿no? Operando te sale 7,14 moles de oxígeno. Pero nos ha pedido moles, nos dice qué peso, o sea, en otras palabras, qué masa en gramos de oxígeno, jóvenes. No te olvides que en química es indistinto, jóvenes, peso con masa, es lo mismo, ¿eh? Casi lo mismo. Luego dices, ve, 7,14 moles de oxígeno. Tú lo vas a transformar a masa, a gramos, en otras palabras. ¿Ve? Dices, ve, buscas esta relación. Un mol de oxígeno, ¿cuánto pesa? Allá, un mol de oxígeno pesa 32 gramos. ¿Te das cuenta, no? Que hicimos anteriormente también. Un mol de oxígeno es 32 gramos. De acá, moles de oxígeno con moles de oxígeno se simplifica y solamente multiplica 7,14 por 32 y te quedó 228,5 gramos de oxígeno, jóvenes. ¿Ya? Repito nuevamente, jóvenes.
a partir de la condición 1, utilizo la ecuación universal de los gases y voy a despejar solamente presión, volumen y R. Y esta misma fórmula, lo voy a buscar aquí, jóvenes, bajo estas condiciones también, ¿ya? Entonces, de esa manera, comparas, y acá lo hemos comparado, jóvenes, lo hemos igualado, y hemos tratado de buscar el valor de X. ¿Qué nos indica X? Nos está indicando el número de masa, o primero hemos hallado el número de moles, ¿no? Pero a partir de ese número de moles lo hemos transformado a masa, jóvenes, 228,5 gramos de oxígeno. Listo. Jóvenes, hasta aquí he podido llegar explicándoles esto, jóvenes. Similar a estos ejercicios, te voy a dejar un solo ejercicio, ¿ya? Ese ejercicio vas a utilizar, esta ecuación nomás utiliza, joven. Ya, esta ecuación nomás utiliza. No te olvides que el número de moles es igual a la masa dividido entre el peso molecular. Y ahí comparas el peso molecular. ¿Ya? Este es el único ejercicio que te voy a dejar. Jóvenes, ha sido un gusto. Muchas gracias, jóvenes. Señor Chang, muchas gracias.